Somos en México la primera empresa de asesoría y capacitación certificada en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, y con registro de verificación de cumplimiento en la NOM 035. Ambas auditorías testificadas por la entidad mexicana de acreditación. Nuestros servicios: asesoría y capacitación en ISO, OEA, CITIPAT, seguridad patrimonial, comercio ético, normas oficiales mexicanas, IVA, IEPS, entre otras. Garantizamos la certificación en los tiempos planificados. En Grupo CASE nos volvemos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Asesoría y capacitación en materia de comercio exterior, en cualquiera de los temas que tengan ahí un área de oportunidad, pues nosotros podemos entrar con alguna consultoría o capacitación. Tenemos también lo que son auditorías preventivas en comercio exterior. Entonces, aquí lo que hacemos es que literal revisamos si tus operaciones que ya estás haciendo actualmente están correctas, para que en caso de que tengas alguna revisión, pues al final no te caigan las multas por parte de la autoridad, ¿no? Tenemos además, obviamente, la asesoría fiscal y aduanera en caso de que tengas alguna revisión por parte de la autoridad o algún caso en específico. También podemos apoyarte. Revisamos las cuentas de gastos. Hemos tenido muchos clientes que al final ni siquiera conocen cuáles son sus cuentas de gastos, qué gastos proceden y qué gastos no. Entonces también les podemos apoyar en la revisión de gastos, de sus cuentas de gastos. Evidentemente, pues la consultoría en materia de IMEX, de anexo 24, anexo 31, certificaciones, etcétera, etcétera. Las capacitaciones, que pues como bien lo vimos, son a través de estas pláticas y cursos especializados en caso de que así lo requieran en algún tema en particular. Y evidentemente nos acoplamos a cualquier inquietud que cada uno de ustedes tengan, ya sea de forma personal o directamente con sus organizaciones. Está en León o algo así, no sé si a través de Grupo CASE nosotros se pudiera ofrecer este tipo de servicio. Claro, lo podemos hacer nosotros, esa es una de las ventajas. Yo la recojo, se la enviamos al cliente. Entonces, incluso el servicio que nosotros tenemos es que al final, si nosotros te tramitamos esta información, pues te guiamos de cómo vincular todas estas operaciones. Y al final, con nuestros clientes que tenemos de Iguala, lo que hacemos nosotros es que pues mes con mes ya le mandamos toda su información digerida en formatos de Excel para que solamente se dediquen a filtrar y a revisar su información. El taller estará enfocado en el dado de pedimento y el anexo 22, sobre todo porque a veces no sabemos leer el pedimento y creemos lo que la agente aduanal nos dice, ¿no? Oye, ¿por qué pagué tanto de impuestos? A veces no sabemos la clave de entrada, no sabemos la clave de salida, a veces está mal declarado el Incoterm, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado con ese tipo de situaciones porque pues nos pueden llegar a multar por datos inexactos, ¿no? Entonces, una de las finalidades de este taller es que sepas leer el pedimento, que tú le puedas dar una revisada, porque aunque tu agente aduanal es el experto, a veces se equivoca, ¿no? Entonces, si tú no revisas la información, pues la responsabilidad también es para ti, no solamente para tu agente aduanal. Sobre los documentos que ocupamos durante el proceso de importación o de exportación, factura, lista de empaque, qué debe contener la factura, porque a veces tu agente aduanal te la regresa porque falta el RFC, o si exportas el complemento de comercio exterior está incorrecto, la unidad de medida no está, la unidad de medida de la tarifa no está igual que la unidad de medida de la medida comercial, ¿no? Entonces
pues bueno, también para que sepamos los documentos que pueden intervenir en el proceso, y sobre el expediente de comercio exterior, que es algo que también la autoridad nos obliga a tener tanto físicamente como digital. Entre ellos pues viene tu pedimento, el DODA, la factura, la lista de empaque, si utilizaste certificados de origen, los COBES, los IDOCUMENTS, bueno, un sinfín de cosas que la autoridad te obliga a tener, ¿no? Entonces, para que tú sepas cómo debes de tener correctamente armados tus expedientes, y para que de hoy en adelante, si no los tienes, se lo pidas a tu agente aduanal o le pidas a tu proveedor las facturas, y de hoy en adelante lo puedas tener, y que también te vayas a revisar hacia atrás para ver si lo tienes, porque si te llega una revisión, como dice Evelyn, van a bajar el data stage y te van a decir, a ver, enséñame tus operaciones del año pasado. Entonces, si no lo tenemos y no sabemos qué debemos de tener, pues también podríamos estar sujeto a multa. ¿Quieres que vayamos a tu empresa o que lo implementemos en tu empresa para tu departamento de comercio exterior? También con muchísimo gusto lo podemos hacer. Es un taller más o menos de 5 horas, es algo que está práctico para que puedan ver las diferencias de cada regla Incoterms, cuál es la diferencia entre un FCA y un FB, ajá, cuáles son los costos que pueden intervenir entre uno y otro. Entonces, en el caso de que lo requieran, con mucho gusto también los podemos apoyar. El video, les decía, dura aproximadamente 5 horas. Y pues bueno, trae los ejercicios prácticos, etcétera. O en el caso de que quieran vivir el taller nuevamente, con mucho gusto déjenos saber, pues para que se puedan involucrar con este tema de la compra y venta de mercancías, obligaciones, cuál es mi obligación como comprador, cuál es mi obligación como vendedor, qué tengo que pagar. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales DC3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre algo que es crucial para el éxito de cualquier empresa en el mercado actual, la cadena de suministro. Es un entorno donde los clientes esperan entregas rápidas, productos de calidad, precios competitivos, y la forma en la que gestionamos nuestra cadena de suministro puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿no? Para muchos de nosotros, la cadena de suministro es como la columna vertebral de nuestra empresa. Sin embargo, es un área donde puede ser increíblemente compleja, y a menudo pues nos enfrentamos a desafíos constantes como la demanda, los problemas logísticos, que creo que hoy muchos de ustedes deben de estar sufriendo con estos temas de si es que exportan con roles de barcos, demoras, almacenajes en la importación, retrasos, congestionamiento en los puertos, etcétera. Y por supuesto también una falta de visibilidad. Hoy queremos compartir con ustedes algunos tips para poder optimizar la cadena de suministro, y que no solo nos ayude a reducir costos, sino también podamos fortalecer la eficiencia y aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Son algunos casos prácticos y algunas estrategias que podemos implementar, pues para que puedan fortalecer la cadena de suministro y hacerla más ágil y por supuesto más resistentes a todos estos cambios del mercado. Así que los invito hoy a tomar nota y a pensar alguno de estos tips que podríamos aplicar en nuestras áreas.
Y para esto, pues tenemos a, a una invitada especial, expertaza en este tema de la cadena de suministro, que es la maestra Ariana Tapia. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a compartir esta expertise. Ariana tiene más de 15 años de experiencia, se ha especializado justamente en este tema de la cadena de suministro con el manejo de mercancía perecedera, de productos gourmet. Entonces, no hay nadie mejor que les pueda dar esta plática que la maestra Ariana Tapia. Así que, maestra, bienvenida, te dejo aquí, así que adelante. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos por esta, pues, aceptación a este máster. La verdad es que, como dice Diana, la finalidad de esto es que, bueno, todos entendamos primero cómo funciona la cadena de suministro, que identifiquemos de manera correcta entre cadena de suministro y una cadena logística, pero también cómo aplicarla correctamente. Entonces, les voy a compartir la presentación para que puedan ustedes ir viendo y podamos avanzar con la máster. Denme un segundo. Igual si tienen dudas o situaciones que han estado como intentando resolver, con mucho gusto los vamos a revisar. Si gustan al final, porque bueno, pues el tiempo va a ser un poquito corto, pero vamos a empezar con ello. Pues como bien vimos, tenemos que entender que, bueno, esta máster se trata de todo lo que significa la cadena de suministro, donde entran factores desde materia prima, creación de producto, almacén, inventarios y también la distribución. Para nosotros es importante que primero nosotros identifiquemos de manera correcta cuál es el hecho de hablar dentro de una cadena de suministro o una logística. Se los comento y hago un poco de puntuación en esto porque en algunas veces confundimos y determinamos que la logística es la cadena de suministro. Y la verdad es que es algo diferente. Forma parte del todo, en efecto, pero tenemos que entender que incluso nosotros mismos durante todo el proceso nos podemos encontrar laborando para una empresa que ofrece ya sea un servicio de almacén, para una empresa que ofrece un servicio de producción de producto, una empresa que es como un forwarder, ¿no? Que se dedica a la parte logística internacional, al despacho de aduana. Entonces, hablar de cadena de suministro realmente es algo de un grosor totalmente diferente, lo cual nos ayuda a entender primero porque vamos a identificar cuáles son nuestras responsabilidades, si bien es cierto, dentro de la industria a la que pertenecemos, pero también aprender de qué manera podemos nosotros ir sumando pues conocimientos y aplicando de manera adecuada estos mismos en el área que nos corresponde. Entonces, si nosotros lo vemos de una manera más profunda, tenemos que entender que este concepto de logística básicamente va a ir a la coordinación, gestión en temas de transporte para poder trasladar un producto de un lugar a otro. Puede ser en la parte internacional, puede ser en la parte de distribución de última milla y también va a cuidar o hacerse responsable de la parte del inventario del producto para poder también así manejar el almacén y tener este control que de pronto si nosotros estamos trabajando en el área de almacén y no tenemos un stock de seguridad, no entendemos cuáles son estas primeras entradas, primeras salidas, un orden, una identificación, una clasificación de productos. Hay productos que no pueden estar juntos, hay otros que necesitan un control de temperatura diferente y bueno, pues al final eso puede perjudicar. Sin embargo, al entender la diferencia, vamos a poder ir delimitando un poco más nuestras responsabilidades y también, pues, de qué manera podemos aportar sobre ello. Y en el caso de la cadena de suministro, que repetía yo que era algo a grosso modo, con mucho más interacción en otras áreas, realmente, si nosotros lo vemos quizás desde una empresa que se dedica a producir un producto, ahí nosotros vemos que esta empresa cualquiera va a necesitar materia prima, ya sea esa materia prima que ellos mismos obtienen o que tienen que complementar con otra materia prima de otro productor para que al final pues sea un producto terminado. Pero de ahí realmente es el comienzo dentro de la cadena. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros tenemos ese producto ya terminado,
Uno, tenemos que asignar un espacio. Dos, tenemos que asignar un tiempo para que la mercancía no permanezca durante tanto tiempo en ese almacén. Los almacenes están creados obviamente para resguardar producto, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si un almacén no tiene un flujo de movimiento, que si el producto realmente está estático, lo único que estás haciendo es perder dinero. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos más adelante, pero lo que quiero que ustedes comprendan es que, bueno, ya tenemos este proceso donde vamos a identificar que ya tuvimos el producto terminado, ya lo estamos resguardando en un lugar, ahora necesita esa distribución, ya sea de manera internacional o de manera local. Pero, ¿qué pasa aquí? En el caso, por ejemplo, voy a cambiar la siguiente lámina. Eh, en el caso, por ejemplo, de los actores que intervienen en todo este proceso, por ejemplo, si nosotros estamos en el área internacional con un forwarder, que vamos a ofrecer un servicio a un cliente que pues está exportando mercancía desde España a México, tenemos que tener claro que primero nuestra participación en esta área corta, quizás de todo lo que es la cadena de suministro, tiene que ser no solamente con la connotación de mandar el producto, tenemos que brindar algo adicional como que, y no hablo solamente de una carta de crédito o de una, con la naviera o de o sea, hay todo un abanico de oportunidades que si nosotros aprendemos a manejar de manera correcta, creo que el cliente no se queda con nosotros solamente porque ofrecemos un servicio a bajo costo, sino también por todas las otras oportunidades que nosotros vamos a ofrecer en relación al servicio que vamos a prestar. Entonces, por decir otra situación en el caso del almacén, cuando nosotros estamos en búsqueda de un almacén, tenemos que comprender que ese almacén pues también nos va a hacer cortes mensuales, ¿no? Por los metros cúbicos que nosotros tengamos en él resguardando nuestro producto. Eso significa que yo tengo que estar consciente que la mercancía que yo estoy guardando en un almacén que estoy subarrendando o ya sea que sea uno propio, pero en cualquiera de los casos, tengo que determinar cuánto tiempo esa mercancía tiene que pasar ahí. ¿Por qué? Porque los gastos en general van a hacer que al final el producto que quizás yo estoy dando en 100 pesos, al final realmente terminó costándome a mí por estos cargos, pues un costo final de 130. Entonces ya no hubo una retribución. Entonces tengo que elegir mi mercado, hablamos incluso de una situación incluso hasta de marketing, porque tengo que elegir bien mi mercado, qué tipo de producto voy a mandar ahí, por cuánto tiempo tengo una estimación que va a sentirse ese flujo de intercambio, para tener un costo, pues obviamente que sea primero consciente yo y posteriormente aplicarlo con ese precio que va a ir dirigido al mercado que yo voy a vender. Entonces, si nosotros vemos en esta lámina, vamos a poder apreciar lo que es una cadena de suministro básica para una empresa, pues independiente. Es básica porque realmente hay compañías que están mucho más desarrolladas que quizás una empresa pyme y tienen controles diferentes. Tienen sistemas, no solamente un CRM, tienen un ERP, ¿no? Y estos sistemas van haciendo una integración durante toda la cadena. Dependerá mucho del tamaño de la empresa, la parte de sistema que se pueda utilizar. Hay empresas que incluso ya tienen un sistema creado específicamente para su tipo de operación. Si, por ejemplo, pensamos en un Amazon, lo que comenzó hace años como una bodega para empezar a vender solamente un producto, pues hoy vemos que es un almacén que resguarda productos de muchos lugares, que además tiene un inventario, un almacenaje muy específico para cada producto. Hay un proceso para tomar y contabilizar e inventariar esos productos que se van tomando día a día y una parte de distribución. Realmente yo les puedo decir que es una operación muy compleja, pero que se integra de manera sistemática por toda esta intención precisamente de crecimiento. Entonces, tenemos que ir identificando primero nosotros como compañía qué tipo de cadena de suministro es la que estamos aplicando.
Y en su caso, pues también si estamos dentro de las otras empresas que están formando parte de esta cadena, realizar una operación de manera mucho más eficaz, entendiendo realmente cuál es nuestra participación. Porque de pronto me ha tocado ver que algunas empresas, por ejemplo, en el caso de logística, les cuesta un poco de trabajo identificar precisamente el tema de Incoterms. Y a veces cuando se asigna un Incoterm, ellos tienen la duda de cómo lo voy a gestionar, a partir de dónde empieza mi responsabilidad, mi obligación y todo. Entonces, si nosotros no tenemos claros como todos estos parámetros, obviamente el resultado puede que sí sea exitoso en relación a que terminamos en tiempo y se realizó, pero si realmente evaluamos toda nuestra operación, podemos darnos cuenta que hay situaciones en las que podemos tener mejoras, que esa es la intención precisamente de esta plática. ¿Y cuáles son esas mejoras? Pues obviamente sacar lo mejor de cada una de las partes de la cadena de suministro, hacerlas con el potencial que regularmente ellas te pueden ofrecer, tomarlas y ejecutarlas. Pero si no la entendemos, pues es algo complicado. Por ejemplo, una empresa que está produciendo algún tipo de producto terminado, si no tiene claro los tiempos en los que necesita las materias primas, si no tiene una materia prima que tiene un tipo de desabasto o no está dando mantenimiento a su maquinaria, pues obviamente su proceso de producción va a tener un tiempo diferente. Y si ellos están haciendo una evaluación de en cuánto están invirtiendo en todos los materiales, en infraestructura y en capital humano, tiene una situación, pues de alguna forma sobre la que tiene que tener control para que al final ese producto, el costo en el que está dándolo en el mercado, no solamente hablemos de que dependa del dólar, realmente depende de todo ese proceso productivo. Me tocó ver hace unos años, en el caso del puerto en Veracruz de Icabe, fue sorprendente porque yo no había puesto atención en que ellos durante el proceso que tenían realmente no se detenían. El puerto funciona pues las 24 horas, es decir, están llegando los buques, las grúas todo el tiempo están sacando del buque, obviamente los contenedores, y en un segundo plano, metiendo los contenedores que se van a ir. Entonces, para mí fue sorprendente darme cuenta, entrar a esa cabina donde ellos tienen como todos los parámetros, qué contenedores están subiendo, cuáles están bajando, dónde se están posicionando. Y cuando yo les pregunté, bueno, ¿y a qué hora es cuando todo esto para? Y me dijeron, nunca. ¿Por qué? Porque cuesta. Un puerto o un aeropuerto o un puerto marítimo eh, va a depender de esa parte operativa. Y si esa operativa para, representa una pérdida. Entonces, cada persona en este tipo de empresa sabe perfectamente lo que tiene que hacer, porque de ellos depende, obviamente, que la siguiente persona que tiene que hacer una continuidad pueda tener todo a tiempo. Entonces, para nosotros ver, por ejemplo, ya llegó el contenedor, estamos muy felices, vamos a sacarlo del puerto, pero todo el trabajo que hay detrás, o sea, así como el buque va llegando, de pronto hay un momento donde se queda detenido en una área donde está habilitada, pero después entran estas tipo como lanchas enormes que lo sujetan y lo empiezan a direccionar, lo van haciendo que atraque realmente, ¿no? Y es como hacen esta sujeción y se preparan ya todas las grúas y empiezan a hacer toda esta maniobra que les digo que realmente es impresionante. O sea, y hablo del puerto, en este caso de Veracruz o de Manzanillo, que también tiene una operación súper robusta, pero si hablamos, por ejemplo, de uno de los puertos que tiene una tecnología mucho más alta, que son puertos en China, o sea, el doble de impresionante. ¿Por qué? Porque son demasiadas maniobras que están funcionando al mismo tiempo. Esto que nos habla en su participación dentro de nuestra cadena de suministro, si ellos no hacen ese trabajo, los contenedores no van a llegar a tiempo o no van a salir a tiempo. Y eso representa pérdidas. Yo creo que nosotros lo vivimos en esta pandemia
eh, cuando hubo tantos cambios a nivel internacional, o sea, no había como solo pensar en un lugar, ¿no? Era de manera muy general. Y lo que podíamos nosotros encontrar era que se frenó mucha mercancía, los puertos estaban abarrotados por todo lo que ya habían recogido y no podían sacar, ¿no? Lo que tenía algún transbordo que no se pudo llevar. Y nos damos cuenta que justamente se detuvo de alguna manera en un porcentaje alto todo lo que era comercio internacional. Conseguir un contenedor en este entonces de China era carísimo y aparte lo peor no era solamente el precio, sino era el hecho de confiar en que ese contenedor iba a zarpar, porque todo era incierto. Entonces nos podemos dar cuenta que este engranaje perfecto que tenemos todas las personas que participamos en una, ya sea producción de productos, importación de productos, en almacenes, en la parte de aduana, o sea, realmente es importante que tengamos todo bien identificado. Entonces, esta lámina, como les decía, es algo muy individual y no a la vez, en el sentido de que puede haber una diferencia enorme dependiendo del tamaño de la empresa de la que hablemos, pero básicamente va a tener factores, ya sea materia prima, una parte de producción, una parte de distribución, puede que sea una parte de aduana y nuevamente distribución. La logística, si bien es cierto, forma o participa de manera directa en muchas áreas, en muchas oportunidades dentro de toda la cadena. Por eso es que de pronto puede ser un poco confuso, pero realmente son algo separado que termina siendo una integración perfecta. ¿Perfecta para qué? Para que tú puedas llegar al supermercado, tomar cualquier producto, una de estas aguas carísimas que vienen de los manantiales de Suiza y cosas de ese tipo y puedas degustarlo. Esa es la finalidad. Pero detrás de todo eso existe toda esta cadena que nos va a llevar a que nosotros, los consumidores finales, realmente podamos ejercer esa decisión de compra. Perdón, aquí está. Como bien les decía, algo muy importante son los Incoterms. Si bien es cierto, una cadena de suministro no significa que siempre va a llevar implícita la parte internacional. Hay empresas, por ejemplo, en México que producen un producto y lo distribuyen en, no sé, lo producen en Tlaxcala o en Oaxaca, que hacen este barro precioso negro, y lo distribuyen de manera nacional. Pero realmente, a partir de que nosotros como país se decide aperturar estas puertas comerciales al mundo, pues yo creo que la mayoría de las empresas que producen un bien final, lo que queremos es dar a conocer esa producción. Y muchas empresas están en búsqueda precisamente de la apertura y de la posibilidad de introducir nuestros productos en otros países. Y para eso es súper importante que si bien es cierto no tengamos un conocimiento perfecto de los Incoterms, tengamos ese conocimiento básico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que hablar de Incoterms es un lenguaje de compraventa a nivel internacional. Y esto lo define la Cámara de Comercio Internacional con la intención de que este lenguaje sea claro, sea preciso y donde no existan las dudas. Obviamente entendemos que hay por ahí, creo que tengo por aquí una manita levantada. Si quieres comentar, Jacqueline, antes de que profundice un poco más con el tema de Incoterms. No soy yo, maestra, perdón, Ah, no cambié el nombre. sí, Eh, ya veo, ya veo. no te preocupes. No, es cierto esto que dices, maestra, el tema de los Incoterms, y perdóname que te interrumpa. Y esto es necesario, sobre todo para las empresas que importamos y exportamos. Ajá. Si bien el agente aduanal sí debe de saber, si bien tu operador logístico o tu forwarder tiene que saber, claro, es importante, pero el que tiene que saberlos aquí, mejor que tu agente aduanal y mejor que tu agente de carga, eres tú como importador y exportador. ¿Y por qué? Porque, como bien dice la maestra, esto nos va a ayudar a otros mercados. Por ejemplo, si de pronto tú tienes un cliente que quiere importar o que te quiere comprar producto, pero no sabe de logística, entonces te dice, oye, pero ¿me lo puedes poner en mi planta?
es que yo no sé de logística, apenas estoy entrando internacionalmente y necesito que me lo dejes aquí en mi planta, con todo pagado, pues tendrías que vender DDP. Pero si tú eres esa empresa que a lo mejor no tiene mucha experiencia en temas logísticos o internacionales, pues te recomendaríamos que vendas Xworks, porque tú lo pones en tu bodega y de ahí el importador, el que te compra, se encarga de todo. Cada regla Incoterms tiene diferentes costos, diferentes, nosotros lo dividimos como entre responsabilidades y riesgos. ¿Qué vas a pagar tú y en qué momento le vas a transferir el riesgo a tu comprador o viceversa? Entonces, este tema de los Incoterms me parece que sí es importante, sobre todo si tú importas o exportas, que los conozcas. Hace 2 semanas tuvimos un taller de Incoterms, desafortunadamente no lograron tomarlo, pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero la maestra Ariana Tapia también nos va a ayudar con un taller justamente de logística y distribución, en donde tocaremos justamente estos temas. Ojalá tengan la oportunidad de tomarlo porque es práctico además. Y como les decía, si es necesario, si tú importas o exportas, pues que tengas, para mí es como un catálogo de servicios. Si lo quieres Xworks, te vendo tanto, si lo quieres FOB, te lo vendo tanto, pero si lo quieres ZIP, te lo vendo a tanto, y si lo quieres DDP, te lo vendo a tanto. Y entonces aquí es determinar si tu empresa, qué tanta capacidad tiene financiera, ¿no? Porque, por ejemplo, una maestra acaba de decir, pues en temas de pandemia llegamos a pagar hasta $15,000 por un contenedor, ¿no? Entonces tu empresa actualmente tiene ese flujo financiero para pagar, a lo mejor dices $15,000 de un contenedor, bueno, pero si tienes 10 o 20, pues eso ya se transforma en $150,000, ¿no? Ahora, si tienes el flujo financiero, pero tienes el expertise, entonces hablaremos un poquito más también de tema de proveedores, pero bueno, lo dejo ahí como un tip adicional. Sí, claro, ¿no? Y tienes totalmente la razón. Lo primero que tenemos que hacer es visualizarnos como empresa las capacidades y las aptitudes que tenemos. Si somos una empresa que estamos realmente iniciando, pues tenemos que saber cómo lo vamos a vender. Es decir, por eso les decía que hace un momento que es conocer, quizás de manera más superficial, pero que eso nos va a llevar a buscar algo más específico, ¿no? A diferencia de, pues no sé ni qué significa, ¿no? O sea, ¿qué es eso de Incoterms? Porque incluso, si bien es cierto, los Incoterms no son una ley, pero sí son reglas que nos pueden permitir el establecer una relación sana con nuestro comprador o nuestro vendedor, en el sentido de que cuando nosotros comenzamos esta participación en el mercado extranjero, tenemos que asumir que vamos a tener quizás que funcionar de manera diferente a que si lo estamos distribuyendo de manera local. ¿Por qué? Porque desde nuestro empaque no va a ser el mismo si empacamos una caja de producto para entregar en un lugar aquí dentro de la zona, a que si ese producto lo tienes que mandar a Grecia, ¿no? Entonces, hablamos de embalajes, hablamos de esta preparación como tal, reacomodo y todo de producto, pero también al mismo tiempo de una situación donde tenemos que pensar nuestra capacidad, porque como bien dice Diana, quizás yo como empresa tengo el flujo económico, voy a empezar con esta planeación de exportación o de importación de productos para distribución, eh, pero no sé qué hacer, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezo? Pues lo primero sí es conocer un poco de los Incoterms, porque ellos nos van a decir qué parte dentro de la cadena logística nosotros vamos a tener esa participación y nos va a llevar a saber qué tipo de empresa necesitamos pues contratar, ¿no? Ya sea la persona que a lo mejor si nosotros no tenemos una unidad incluso chiquita terrestre para llevar la mercancía de nuestra bodega a la aduana o a un almacén o algún otro lugar, pues tenemos que buscarlo, siempre y cuando esa condición es sobre la que yo vendí. Yo te entrego la mercancía en algún lugar. Sí, Alma. Gracias. Bueno, lo que me mencionas sobre los psicotems obviamente sí es muy importante. Sin embargo,
Estaba viendo, hace tiempo estaba investigando en internet que eso se actualiza años, ¿es correcto esto? Ay, perdón, yo no te alcancé a escuchar, se cortó un poquito al Que final. cada cuándo se actualizan. Ah, ok. Lo que sucede es lo siguiente. Los Incoterm no los vas a sentir como que cada año, ¿eh? No, no, no. Pero sí es importante mencionar que tienen una actualización y que esa actualización es necesaria. Empezaron en 1936 y obviamente comenzaron con esta intención de un lenguaje internacional, pero al paso del tiempo, pues también el comercio ha cambiado. No es el mismo tipo de comercio en 1936 que ahorita 2024, lo que ha llevado a que estos tengan una actualización. Actualmente están haciendo los cambios, generando estos cambios cada 10 años. Entonces nosotros tenemos total oportunidad de estudiarnos, de analizarlos y de realizar nuestras operaciones. Ahora, algo importante, como les dije hace un rato, los Incoterms no son leyes, son reglas establecidas que se pueden de alguna manera manipular, que son flexibles. Es decir, en la actualización que sucedió en el 2020, hubo un cambio donde uno de los Incoterms se quitó y se agregó uno adicional, ¿no? O sea, cambió de Incoterm a otro. ¿Pero por qué cambió? Ah, bueno, porque el Incoterm, en este caso que estaba antes, no tenía la maniobra de descarga. Y a nivel internacional, todo el mundo estaba pretendiendo que todos los importadores que tenían algún tipo de mercancía sensible, maquinarias especializadas o productos quizás hasta peligrosos, no lo sé, estaban requiriendo que la misma empresa que les vendiera el producto, pues tomara como la responsabilidad del manejo literal, bajarlo y dejarlo hasta el lugar asignado en la planta. ¿Esto qué significa? Que bueno, vamos a tener que incluir esa maniobra, pero no significa tampoco que si yo ocupo este Incoterm, 100% tiene que ser con esa parte, ¿no? Con esa última situación en la operación. Hay un Incoterm en este caso que fue el DPU, que es el que se cambió, es el actual, y el DAP es el que estaba antes. El DAP no tiene la maniobra y el DPU tiene esta maniobra de descarga. Entonces, si para tu comodidad o tu confianza tú prefieres manejar esa maniobra, sí es posible que puedas utilizar hoy por hoy, aunque ya no está el DAP. No es lo ideal, pero es posible. A esa flexibilidad me refiero. Sin embargo, la otra posibilidad es el utilizar DPU y solamente eh, la posibilidad de mencionar que no se van a incluir las maniobras de descarga por parte del exportador. Entonces, va a depender mucho como de la operación que tengan, pero los cambios van a surgir en base a la necesidad global, van a ser cada 10 años hasta ahorita lo que hemos visto y van a ser adecuados al tipo de industria sobre la cual, o más bien cómo se mueve la industria a nivel internacional y las necesidades que ésta tiene. Por eso Ah, es importante que nosotros los podamos conocer. por ahí, Alma, te volvió a Ujú. levantar la mano, Alma, si adelante. Sí, solamente para complementar, surgió toda esta duda debido a que nos hemos presentado con situaciones de que nosotros, tanto como nuestro agente aduanal, sabemos interpretar lo que es el ICOTEM, incluso pues tanto como el vendedor como el comprador, este, se llega a ese acuerdo, a un ICOTEM correcto. Sin embargo, nos hemos prestado con inconvenientes de cómo declararlo en los documentos comerciales, tanto como en el pedimento. Entonces, ese tipo de como consultas de cómo tiene que estar declarado en los documentos comerciales, ¿existe algún documento o alguna base en la cual nos diga explícito dónde viene esa información y cómo tenemos que declararlo? Porque cuando se nos presentó este tipo de situación, nosotros pues nos fuimos directamente a los Icotems y pues desafortunadamente actualmente la información está como muy ambigua y se puede como, pues es muy subjetivo, cada quien lo interpreta pues, pues a su conveniencia, por así decirlo. Entiendo. Puede ser un tema,
pero mira, la verdad es que yo te voy a decir una cosa. Hay algunas situaciones que sí pueden ser interpretativas, como dices tú, y de alguna manera podemos pensar en que mi decisión se basa en, pero yo te puedo decir que en el caso de los Incoterms, son muy claros en relación a como a su proceso. Yo creo que más bien tendríamos sí que revisar un poquito más bien cómo es tu tipo de operación para que entonces decir, ok, es que puede ser así o puede ser así, ¿sabes? Porque realmente en el caso de los Incoterms tienen flexibilidad, pero, o sea, definidos como tal están. No tendría por qué haber como algo que cause duda. Sí, Maestra, Diana. si me permites, en el caso, por ejemplo, Alma, en tu caso, las reglas Incoterms, lo que nos dice la Cámara de Comercio es que se sugiere, ajá, se sugiere, o sea, no, como dijo la maestra Ariana, el tema de la aplicación de los Incoterms no es obligatorio, ajá, o sea, no es obligatorio que los utilicen, pero es altamente recomendable. ¿Qué nos dice la Cámara de Comercio? Se recomienda para evitar malinterpretaciones que una, se declare la regla Incoterm en el contrato de compra y venta, es decir, que cuando tú haces un contrato entre comprador y vendedor, ahí en ese contrato van a decir, vamos a comprar tanta mercancía a tantos dólares. El método de pago va a ser, no sé, a parcialidades o 50% antes, 50% después, todo lo que tú acuerdes en tu contrato de compra-venta y en ese mismo contrato van a poner se acuerda el Incoterm FAS o el XWorks o el DAP, el que ustedes acuerden. Eso en el contrato de compra y venta. Si no tenemos un contrato de compra y venta, se recomienda ponerlo en la orden de compra. Si no lo tenemos en la orden de compra, se recomienda colocarlo en la factura. Ajá. Ahora bien, por el tema de que digamos que no son obligatorios de manera internacional, porque la Cámara de Comercio no nos obliga a utilizarlos, en México hoy el tema de declarar el Incoterm sí es obligatorio en tu pedimento. Por lo tanto, tiene que ser congruente con lo que declaramos, porque no nada más es declarar un Incoterm el que sea. Ejemplo, eh, yo de pronto tengo una operación de un cliente que dice que es CFR. Ajá. Entonces, SFR, la factura dice SFR, la factura incluso declaraba un flete, me desglosaba la mercancía y el flete, y de repente viene la notificación de la naviera y me dice, Diana, tienes que pagar tantos miles de dólares de flete. Y yo, a ver, espérame. O sea, si mi Incoterm es CFR, ¿por qué tengo que pagar el flete marítimo? Si en el CFR ya lo tiene que incluir exportador. Voy con el exportador y me dice, oye, Diana, sí, ¿qué crees que nos equivocamos? Entonces, ¿podemos cambiarlo a FOB y tú puedes pagar el flete? Sí, sí puedo. Entonces, habría que cambiar la factura porque ya no era CFR, sino era FOB. Ajá, ¿por qué? Porque yo pagué una regla, yo pagué el flete marítimo. Entonces, aquí lo ideal es que se declare la regla Incoterm en cualquier documento, sobre todo en la factura, porque es la que vamos a ocupar para la importación. Pero si no la tiene, si no lo tienes, tienes que hacer una famosa carta 318 que te pide tu agente aduanal en donde declares a lo mejor la información faltante que no trae tu factura. ¿Sale? Pero además al declararlo tiene que ser congruente con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, como yo les decía, yo no puedo declarar CFR cuando estoy pagando un flete marítimo, ¿no? O al revés, ¿no? O decir que es FOB y no declarar un flete marítimo. Estamos ahí, ¿qué puede pasar? Pues que te multen por datos inexactos, que de pronto si era FOB y no declaraste un flete, pues vas a tener omisión de impuestos porque no estás declarando un incrementable, o si es un CFR y tú pagaste el flete marítimo, pues se van a incrementar de todos modos tus gastos, ¿no? No sé si ahí aclaramos tu duda. Sí, por supuesto, ya queda más claro y de hecho, bueno, me lo llevo como de que el ICOTEM se sugiere que no es obligatorio, sin embargo, sí es necesario declarar en el pedimento y que sea coherente con lo que estamos declarando. Quedó Sí, Sí, claro, claro. pues muchas gracias. posiblemente, Alma, creo que esa es la parte interesante. Muchas veces el agente aduanal, para serte honesta, en mi opinión,
Hay algunas veces que obviamente se va a guiar por lo que tu importador o exportador le indiquen en el Incoterm. Él no va a profundizar. Por eso, cuando se realiza esta parte de compraventa, pues hay que determinarlo. Ahora, si tú tienes oportunidad, la verdad es que en el taller que nosotros damos, ponemos en cada uno de los Incoterms un ejemplo para entender cuáles son las características que se están incluyendo. Por darte un dato, me pasó hace poco tiempo, estuve haciendo unas importaciones aéreas y dentro de esas importaciones normal, ¿por qué? Porque mi proveedor en origen me vende el producto, me prepara toda la mercancía, la lleva al aeropuerto, ellos pagan su despacho, pagan el flete internacional aéreo y también el seguro de carga, ¿no? Que esas son todas las características en donde las responsabilidades del exportador están implícitas. Y sí, o sea, yo veía todo el desglose de los gastos y en efecto, todo coincidía perfecto. Pero noté que en una de las facturas ya no estaba colocando SIP, sino estaba él colocando SIF. O sea, se parecen, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Ah, bueno, porque en el SIF el seguro no está implícito. Digo, perdón, estaban poniendo CFR, no estaba implícito. Y aparte era un Incoterm que no le correspondía al tipo de operación que estábamos haciendo. Entonces, pues era como un poco dudoso para él. Oye, pero es que de todas maneras nada más te lo estoy mandando hasta la aduana. Sí, pero no coincide. Yo en mi pedimento tenía que declarar forzosamente pues el tipo de operación que estaba haciendo. Porque, porque es importante declararlo en tu pedimento porque los gastos que se generan como incrementables se suman para hacer el cálculo de tus contribuciones. Por eso es que en pedimento sí es importante que lo declares correctamente. El punto cuál es, que quizás si yo no me doy cuenta en esa factura que hubo ese error, la sigo recibiendo, la sigo aceptando, mi agente aduanal está como tal declarando un Incoterm incorrecto y pues al final las contribuciones iban a ser calculadas de manera incorrecta. Y pues mientras tú le pagues más al SAT, el SAT como que, está mal, pero sigue estando mal, qué bueno, porque pues me pagaste de más. El problema es cuando le pagas de menos, porque entonces, oh, wow, están haciendo una omisión de información para que sus gastos en cuanto al tema de regulaciones o de pagos, perdón, de contribuciones fiscales, pues sea menos. Entonces, sí es importante tenerlo bien definido. Solamente te digo, hay que analizar bien tu situación, decir, bueno, a ver, yo tengo mi operación, a lo mejor mi cliente, mi proveedor entrega la mercancía en algún lado, bueno, y hasta ahí, ¿no? Él no hace nada más. O el otro escenario, sí lo entrega en un lugar, pero también se hace cargo del despacho. ¿Qué Incoterm es? O sea, tenemos que entender realmente primero nuestra operación tal cual y decir, ok, entonces es este tipo de Incoterm. Y entonces hacer tus declaraciones correctas. A veces si tú tienes la compra de tu seguro, tú compras a lo mejor en CPT y tu seguro lo compras aquí en México con otra empresa. Oye, Ari, ¿tengo que declarar el seguro? Sí. ¿Por qué? Porque el seguro te está cubriendo la parte internacional. Entonces sí lo tienes que declarar en tu pedimento. Es un gasto incrementable. Pero no significa que si tú declaras un Incoterm CPT esté incorrecto. ¿Me explico? Solamente hay que saber bien, pues, cómo declararlo. Entonces, pues, realmente la parte de Incoterms es mucho más profunda que esta conversación. Como les decíamos, Diana y yo estamos nosotros con la intención primero de identificar, de saber cómo funcionan, ver, no es que el Incoterm lo adecuamos a nuestra operación, sino más bien nuestra operación, entender realmente qué tipo de Incoterm podemos ofrecer, porque si somos una empresa que sí tiene el flujo y que tiene el expertise o que puede hacer una inversión en personal que va a dar este tipo de pasos, pues realmente vale la pena ofrecer quizás
algo más atractivo para el comprador en el extranjero. Y eso significa pues tener implícito un Incoterm un poco más complejo. Pero si realmente no tenemos expertise, conocimiento y estamos obviamente apenas empezando con esta parte de la exportación o de la importación, pues vámonos con un poco más de espacio para que nos dé la apertura de conocer más a profundidad nuestros Incoterms y entonces realizar ahora sí la operación. ¿Sale? Ahora, Sí, vámonos en la siguiente, muchas digo, gracias. no, gracias a ti, Alma. La verdad es que, te digo, es un tema muy interesante porque a pesar de que la actualización fue en 2010, ahorita 2024, digo 2020, perdón, ahorita 2024, aún tenemos varias situaciones, en donde vamos a tener que identificar todo este proceso pues de una manera más profunda, más analítica para poder hacer de manera adecuada nuestras operaciones. Y bueno, aquí en esta lámina lo que queremos sobre todo es destacar algunos puntos estratégicos que se van a utilizar en ese proceso de toda la cadena de suministro, porque tenemos situaciones que pueden crear una afectación, otras que van a ser aciertos, pero todo eso se va a sumar en base a la toma de decisiones que nosotros vamos a ejecutar. Entonces tenemos que entender que toda la cadena de suministro va a tener una base de información que necesitamos para tomar esas decisiones. ¿Y cuáles son esas conceptos que tenemos que tener? Pues como lo dice aquí en este caso la lámina, ¿no? Tenemos que tener un pronóstico de nuestra demanda, del inventario que tenemos disponible, del stock de seguridad y cuánto tarda en llegar nuestro producto para que no nos quedemos en desabasto, ¿sí? De tener precisamente un inventario adecuado, donde incluso la materia prima nos permita tener todo lo que va a ser una producción óptima y oportuna, conocer bien nuestro almacén, tener los identificadores adecuados, manejar los embalajes dentro de porque repito, no es lo mismo utilizar o no es necesario, por ejemplo, si vamos a hacer entregas locales, tener una inversión más fuerte en empaques más duraderos, cuando realmente el uso va a ser muy inmediato. Entonces, tenemos que ir adecuando todo este tipo de situaciones o necesidades en base a la venta, al lugar al que vamos a hacer llegar el producto. Y pues tenemos también incluso implementar nuestro procesamiento de pedidos, el tipo de transporte que vamos a utilizar. Tenemos diferentes tipos o medios de transporte, ya que en algunos casos hay incluso empresas que manejan estas unidades que traen a mí me encanta porque la verdad te evitas toda la maniobra y es porque traen un tipo como elevador, como La pisito rampa para que hidráulica, ¿no? bajes. ¿Cómo se llama, Diana? Rampa La hidráulica. rampa hidráulica, es verdad, se me fue el concepto. Entonces, esta rampa hidráulica lo que hace es bajar, colocas tu producto, lo suben y listo. No necesitas este montacargas más especializado. ¿Con qué contamos o qué tipo de industria es la que necesitamos o aliado comercial estratégico necesitamos para nuestros procesos? Entonces, tenemos que tener toda una planeación estratégica donde además identificar el tipo de servicio que queremos dar, ¿no? Porque aunque seamos productores, todos terminamos vendiendo un servicio, que son dos cosas de alguna manera separadas, pero que al final se integran para que tú tengas éxito en tu compra. Entonces, básicamente van a ser los conceptos que tenemos que tener claros como una estrategia para poder determinar toda la cadena de suministro. Digo, y hay mucho más, ¿no? Hay que hacer una evaluación de logística o de distribución. Apenas tuve un acercamiento con una empresa que ganó una licitación enorme y me dice, Ari, tenemos que llegar a 5,000 entregas en 3 días, necesito saber qué hago, ¿no? Y le digo, ¿qué información tienes? No tengo nada, me la dan 2 semanas antes y yo, es una situación complicada. Entonces, pues le digo, tienes derecho, si tienes una asignación así, tienes derecho a que esta empresa sobre la que ganaste la licitación, pues si no te da los datos precisos, al menos que te dé los antecesores para que tú tengas un panorama más claro y sepas por dónde se va a empezar a estructurar.
porque si no tienes nada y te lo va a dar 2 semanas, o sea, realmente te está dando muy poco tiempo. Entonces, eso lo puedo entender, pero seguramente ya tuvieron otras licitaciones y lo manejaron de alguna manera. Entonces, para eso nos ayuda un pronóstico de demanda. Si el año pasado entregué 2,000 suscripciones, este año vamos a entregar 5,000. Ah, bueno, entonces ya sabes sobre lo que te vas a tener que preparar, ¿no? Pero sí hay que tener una estrategia, una planeación. Voy a mover la lámina. Este, regálenme un segundo. En cuanto a los costos, voy a ser muy breve. Tenemos que considerar que dentro de todo la producción, el proceso, la compra de materia prima, cómo compré esa materia prima, la importé, con qué porcentaje, si me costó 10, qué porcentaje tengo que incrementar. Todos los costos que se adicionen, incluso hasta los fijos a los administrativos, van a terminar afectando el producto, el precio final de mi producto. Eso es todo un costing. Y para que eso suceda de manera adecuada, tenemos que tener la información adecuada, porque si no, vamos a hacer una aplicación complicada. Y tenemos que tener conciencia de que en la parte de la logística, este tipo de costos es uno de los mayormente que van a impactar a nuestro producto, ¿no? Incluso si ustedes lo pueden ver, cuando traen un producto de importación y a lo mejor tiene que pagar esta situación con los impuestos, pues se oía muy bonito que costaba $10 en el extranjero y aquí lo podías dar a 150. Pero para eso, antes de dar ese paso, tenemos que hacer una clasificación arancelaria, tener bien identificada la merciología de nuestro producto y ya que tenemos nuestra clasificación, realizar nuestro discovery dentro de nuestra clasificación, que significa identificar cuáles van a ser, si hay impuestos, si hay algún tipo de cuota compensatoria, si hay lo que sea necesario, lo tenemos que sumar para que entonces identifiquemos los costos de la importación, la parte del almacén, cómo lo vamos a costear, cómo es que va a afectar también ese precio y el resto para tener al final realmente lo que nos está costando un producto, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos la operación. Digo, también en cuanto al tema de los costos, yo creo que es muy interesante. Hay personas específicas en algunas empresas que se dedican específicamente a eso, a cuidar estos costos y a determinar cómo están afectando al producto o el valor del producto final, porque la importancia pues obviamente es abismal. Yo tengo la experiencia que hay algunas empresas que yo veo que en el mercado están dando un producto similar al que nosotros estamos vendiendo a muy bajo precio. Cuando yo veo que realmente el producto no tiene esa, pues sí, digamos que esa apariencia de que por ahí va a ir. Lo que honestamente yo creo es que ellos no están costeando bien. Y eso puede durar cierto tiempo y ser algo bueno, ¿no? Que des por debajo de. Pero el tema es que cuando tú haces tu análisis interno como empresa financiera, pues te vas a dar cuenta que vendiste a precio de nada. Adelante. Gracias, maestra. No, y hablando un poquito justamente de lo que acabas de hacer, el tema de los costos es tan importante porque si no, como tú bien dices, nos va a durar 3 meses, pero, o 6 meses, pero después pues nuestra empresa pues, se va a ir a la quiebra, ¿no? Justamente por no evaluar el tema de los costos. Y a veces hay costos ocultos que a lo mejor no vemos. Maestra, si me ayudas a ir a la última diapositiva para no eh, ocupar tanto tiempo, exacto. Bien, antes de irnos, me gustaría compartir con ustedes algunos tips en el tema de la cadena de suministro. Y la maestra lo dijo hace ratito, lo primero es implementar tecnología avanzada en nuestra cadena de suministro, como bien lo dijo la maestra,
hay algunos software que podemos utilizar para nuestra cadena de suministro que nos ayudan a integrar todos nuestros procesos, compras, ventas, inventarios, tema de materia prima. Y como dijo la maestra, también hay algunas herramientas pues, que nos van a ayudar con este análisis predictivo para analizar la demanda y que puedan ajustar sus inventarios. El tema también de la automatización es pues para descubrir, porque a veces hay tareas repetitivas, como el tema de los pedidos, el procesamiento de datos, que nos van a ayudar, uno, a reducir el tema de errores, pero también a liberar espacio para otras personas. Y eso, bueno, creo que el tema de tareas repetitivas a veces no nada más ocurre en la cadena de suministro, sino en muchas empresas. La otra también es el tema de los inventarios. Si tú tienes un almacén, pues se pueden implementar algunas estrategias para optimizar tus procesos. Si tú tienes un almacén propio. Si tú no tienes un almacén propio, pero a lo mejor lo rentas, pues también se puede llegar a identificar algunos KPIs, que ahorita voy a hablar de eso, pues para poder analizar justamente los datos. Identifica, por ejemplo, en el tema de tus inventarios, pues a lo mejor cuál de los sistemas te ayuda más, si el Just in Time, el FIFO, o cuál de ellos te puede ayudar más de acuerdo al tipo de tu producto, ¿no? Y el tema es que podamos optimizarlos, es decir, que podamos hacer más cosas a menos costo y a menos tiempo. Ajá. La otra de establecer relaciones sólidas con los proveedores, también la maestra Ariana lo decía ahorita, necesitamos tener los proveedores adecuados, ajá, que me puedan ayudar, por ejemplo, en el tema de mi agente de aduana, mi forwarder, la naviera, el transportista, el tema de los seguros, los proveedores, el de seguridad, tu proveedor mismo del almacén, qué tan confiable es, ajá. Entonces, mientras tengas una comunicación abierta y constante con tus proveedores, necesitas ayudar con ellos para anticiparte a los problemas. En el tema de la cadena de logística y en la cadena de suministro, tenemos que intentar anticiparnos a cualquier cosa que pueda pasar y no reaccionar, si no estamos apagando bomberazos y no estamos dando puerta para la mejora continua. Que tengas acuerdos de colaboración para que puedas tener mejores beneficios, mejores precios, plazos de entrega más cortos, que puedas tener de pronto un acceso prioritario a tu inventario en temas cuando hay momentos de demanda alta, etcétera. Entonces, y por último, y por otra parte también es que tú puedas tener un plan B de proveedores. Oye, estos son mis proveedores de casa, pero a veces como está muy saturado, necesito tener el plan B y el plan C. Ya los debes de tener en tu catálogo de proveedores y sobre todo evaluar el tema de la seguridad para ver que sean confiables, que no te vayan a dejar botados, que te respondan ante situaciones emergentes. Implementar estrategias de mitigación de riesgos. Yo no sé si ustedes en sus empresas lo tengan, pero sí es necesario hacer una gestión de riesgos en donde podamos identificar qué riesgos podemos tener y no nada más en la cadena de suministro. Tú tienes un departamento de recursos humanos, de compras, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, finanzas, contabilidad. En cada uno de ellos hay riesgos. Ajá. Hay que identificarlos. También en el tema del almacén, en el tema si ustedes tienen una planta productiva, ¿cuáles son todos esos riesgos? Identifíquenlos y una vez que ya los identificaron, implementen algunos procesos o procedimientos que les ayuden a mitigar los riesgos. Si tú ya sabes que uno de tus riesgos es que el puerto va a estar saturado, pues entonces, ¿qué podemos hacer de diferente? Entonces, pues no lo vamos a traer por Manzanillo, vamos a traerlo por Lázaro Cárdenas. O a lo mejor, pues ya no por Lázaro Cárdenas, vamos a ver alternativas, ¿no? Bueno, entonces, o esta naviera no me funciona, con esta naviera nos funciona mejor. Identifiquen todos sus riesgos. Este es apenas uno, pero tenemos temas de seguridad, temas de robo hormiga, o a lo mejor que se demoren los pagos. ¿Por qué se demoran los pagos a proveedores? Pues porque a lo mejor no estamos cobrando adecuadamente y no estamos teniendo el retorno dentro de los plazos. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, de ahí te va a dar ideas en los cuales tú puedas pues ir implementando mejoras. Como dijo la maestra, el tema de análisis de datos y de KPIs también es importante porque hay que implementar KPIs en todos sus departamentos, porque eso nos va a ayudar
a buscar estrategias. Tenemos que analizar los datos porque los KPIs no me ayudan si yo no los analizo. Ajá. Entonces, en el tema de los KPIs, es implementar KPIs para tener la eficiencia. Ajá. Y la otra, que podamos implementar estrategias de mejora continua. Como yo les decía, si tú viste que tenías que hacer 10,000 entregas y nada más hiciste 8, bueno, ¿por qué no llegamos a las otras dos, ¿no? O a las otras 2,000. Y así sucesivamente. Entonces, para no demorarnos y tener más tiempo, maestra, si nos ayudas con la siguiente. No sé si tengan dudas al respecto, comentarios. La siguiente, maestra, mientras las personas nos escriben aquí sus dudas. Em, Apenas hablamos de algo pequeñito en esta hora. La maestra Ariana Tapia nos ayudará justamente con un taller de logística y distribución, si es que lo quieren tomar. Va a iniciar del lunes 25 al viernes 29 de noviembre, de las 4 de la tarde a 6. Entonces vamos a ver justamente el tema de los Incoterms, como Alma aquí tenía duda, el tema de medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre, cuál te conviene más. Lo que acabamos de ver del tema de la cadena de suministro, el diseño o la operación de tus almacenes. Si ya tienes un almacén, pues cómo se puede mejorar. Si tú rentas almacén, pues también cómo se puede mejorar, porque a lo mejor te pasa que en cada entrega siempre hay un desastre. Bueno, hay que analizar, ¿no? El tema del operador logístico y el tema de la gente de aduana también, cómo nos ayuda a optimizar nuestra cadena de suministro, y el tema de integración estratégica, en donde podamos abordar todos estos puntos y entonces podamos mejorar. Y es muy buen momento porque viene el cierre de año. Entonces, si quieres empezar el año con el pie derecho, yo creo que esto te va a ayudar justamente para poder minimizar el tema de tu cadena de suministro, los riesgos, y por supuesto, pues que puedas tener más rentabilidad. Siguiente, maestra. Vamos a tener una plática gratuita el 4 de diciembre sobre certificados de origen y su llenado. Y posteriormente, maestra, si me ayudas con la siguiente, esta va a ser una plática gratuita. Y el 19 de diciembre, pues hablaremos justamente un taller que va a ser el último del año sobre el llenado de los certificados de origen. Así que creo que está bastante bueno para cerrar el año. Y por último, pues quisiera invitarlos, maestra, si me ayudas con la siguiente. Por último, quisiera invitarlos a salvar vidas. El próximo 16 de noviembre tenemos una campaña de donación aquí en la Ciudad de México. Es en Arequipa 892. Si están interesados, por favor, déjennos saber. Nos ayudaría mucho que nos ayudaran a donar sangre. Si no tienen más, pues les agradezco que hayan estado aquí. Maestra, muchas gracias. Alma, muchas gracias por aquí. Me estuvieron escribiendo que no hay dudas, que muchísimas gracias. Así que, maestra, muchísimas gracias por la participación y muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Muchas gracias también de mi parte y estamos en contacto. Gracias, Alma. Gracias, maestra. Buen día, bye.